la tuviera con un residente en México y nada más tuviera una cotización para demostrar que se trabajó a precios de mercado, ¿cumpliría con la fracción 15? No, porque el artículo 216 también te da requisitos de forma. O sea, date los requisitos de forma, y cuando el 86 hace referencia, lo debes de hacer conforme al 216, pues el 216 trae requisitos de fondo y de forma. Y hay que cumplir con todos esos requisitos. Es que te digo esto porque ahí está el quick donde mucha gente dice, no, es que no habla de que yo tenga que demostrarlo, habla de que yo realice la operación y que yo aplique alguno de los métodos, y el primer método que vamos a ver ahorita es el valor de mercado. Así es. Y ese valor de mercado lo compruebo de esta u otra manera. Por eso te hago la pregunta, ¿no? De si, porque mucha gente dice, yo solamente con esto... Totalmente, mucha gente piensa así. Lo puedo comprobar, ¿no? O sea, lo puedo comprobar, pero recordemos, insisto en la parte de los requisitos de forma. Sí, a lo mejor yo ya tengo mis elementos. Vamos a decirlo así, tengo mi materia prima para comprobar que estoy comprando a valores de mercado. Pero me falta la forma. Es como, tú ya determinaste tu impuesto y quieres presentarlo en una hoja en blanco en el banco. ¿Qué te van a decir? No, pues no. No se puede porque te falta el requisito de forma. Claro. Tienes que llenar esta formita. Exactamente pasa con el estudio de precios de transferencia. Muy bien. Ahora, aquí hay dos situaciones, Lalo. Desde el punto de vista de incumplimiento del estudio, por un lado, que es forma, sigue siendo forma. Sigue siendo forma. Y dos, desde el punto de vista del fondo, la deducibilidad o no, por no haber utilizado precios comparables con partes independientes a valores de mercado. La primera, ¿hay sanción en los dos casos en relación al 86 fracción 12 y al 86 fracción 15? Sí. ¿Para los dos? Para los dos casos. Es exactamente lo mismo. El no tener el estudio de precios de transferencia. Déjame, te voy a hacer un cambio de palabra nada más para que lo identifiquemos. Sí. Normalmente cuando hablamos del extranjero vamos a hablar del estudio de precios de transferencia. Okay. Cuando hablemos del nacional vamos a hablar de la opinión de precios de transferencia. Okay. Simplemente para que lo identifiquemos, para identificarlo. Entonces, en los dos casos está la sanción. Recordemos que tanto la fracción 12 como la fracción 15 surgen del artículo 86 y son obligaciones de los contribuyentes. Nada más como referencia. Dentro del artículo 86, la fracción primera se refiere a llevar contabilidad. Así es. Entonces, ¿qué pasa si tú no llevas contabilidad? ¿Qué pasa con todos estos gastos? Pueden llegar a ser no deducibles de acuerdo al 31. Porque no tienes contabilidad, te falta un requisito otra vez de forma. Claro. Dentro de la misma del 86, no recuerdo si es la fracción tercera o cuarta por ahí, o la segunda, también me dice, oye, te habla de los comprobantes fiscales, ¿no? Sí. Que todas tus operaciones deben estar soportadas con comprobantes fiscales. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes un comprobante fiscal? Sobre todo vamos a empezar los auditores. No hay un comprobante fiscal, en automático es no deducible. Claro. Entonces, ¿por qué le damos diferente tratamiento a diferentes... a situaciones iguales? A situaciones iguales. Estamos hablando del mismo artículo 86. La fracción 1, la fracción 2, sobre todo la de los comprobantes fiscales. No hay comprobante fiscal no deducible. Entonces, ¿qué pasaría si yo te digo que no hay estudio de precios de transferencia? Te voy a decir cuál es la única diferencia, en mi opinión. Que el pecado que cometieron los legisladores es que el 86 primera está ligado con el 31, ¿sí? Está ligado con el 31. En cuanto a lo que me decías de contabilidad, con el 31 fracción cuarta. Correcto. Y el 86 segunda, que habla de la documentación comprobatoria, está ligado con el 31 tercera. Pero el 86, 15 y 12 no está ligado plenamente. ¿No? Esa es la diferencia, Lalo. Así es. Por eso, aunque son cosas iguales, no tiene el mismo efecto. Correcto. Aún y cuando estén formando parte del mismo artículo. Correcto, aunque el propio artículo 86 te dice que hay un efecto, es que lo vamos a ver ahorita, es la probable no deducibilidad o la acumulación de un ingreso porque no lo consideraste a precios de mercado, ¿no? Así es. Pero bueno, muy bien. Entonces, si hay sanción entonces para ambos casos, o sea, me pueden sancionar en ambos casos. Claro. Ahora, fiscalmente la consecuencia, no llevé a cabo operaciones comparables o no utilicé precios de mercado, le hacía falta deducciones a mi contraparte y le dije, ¿sabes qué? Yo te facturo, no hay problema. ¿A cómo? A 1 millón, y normalmente son a 500.
consecuencias para ambos. Consecuencias. Fiscales. Me voy otra vez al sentido estricto del 86, nada más, haciendo uso. Si el estudio de precios de transferencia es una obligación y no tengo esta obligación en estas operaciones, déjame cambiar la palabra obligación por requisitos. Me falta un requisito de las deducciones. O sea, sí hice la operación, sí le facturé, sí hice, vamos, todo lo que normalmente de repente hacen algunas compañías por ahí, pero ¿dónde estoy sustentando la operación? ¿Dónde le estoy vendiendo algo a valor de mercado? No tengo soporte. Ahí te podrías argumentar en el propio 31 que tú hablabas, ¿no? Que habla de las operaciones a precios de mercado también. También. O sea, claro, también indirectamente está relacionado el 31. Claro, el 31. Aunque no diga para efectos del 86 fracción 12 o 13, ¿no? Pero es general. Digo, por eso, 15. Por eso yo marcaba que el 31 es general. Es para todos los que estamos dentro de la ley de impuestos sobre la renta, tenemos que cumplir con el 31. Estamos hablando desde el punto de vista de la deducibilidad. Oye, yo compré muy caro o fue un gasto muy caro, me podrían decir, no es deducible. ¿Qué, Lalo? ¿El total o la diferencia que exceda el precio de mercado? Ok. Si tienes el estudio de precios de transferencia, es la diferencia. Si no tienes el estudio de precios de transferencia, es todo. Sí, porque en el estudio de precios de transferencia puedes tener ajustes. Claro. Que te lleven a la no deducibilidad de una parte. Ah, exactamente. Ok. ¿Y para la contraparte, qué efecto tiene? ¿Ninguno? En el ejemplo que te puse. Ninguno, pues estás acumulando de más. Sí tienes la acumulación, prácticamente. ¿No habría ahí un problema de proporcionalidad? Claro. ¿En el impuesto? Claro que sí. ¿Sí? No, y normalmente, digo, me han contado, a mí no me consta, normalmente cuando hacen este tipo de operaciones, a donde mandan el ingreso podría ser incluso una compañía que trae pérdidas fiscales. Y entonces, ¿qué impuesto pagaste? Muy bien. Entonces nos explicaste el estudio de precios de transferencia, en qué casos aplica, en qué casos no aplica, cuáles son las consecuencias, pero en sí, Lalo, ¿qué es un estudio de precios de transferencia? ¿Qué se determina ahí? ¿Qué encontramos en ese estudio? ¿Qué encontramos en ese estudio? Básicamente es ver que no esté vendiendo ni por abajo ni por arriba de valor de mercado. Bueno, siguiendo utilizando el término valor de mercado. Lo traducimos. Que no venda ni por arriba ni por abajo de lo que un tercero me compraría o me vendería. O sea, que tengamos exactamente la misma relación, seamos relacionadas o no seamos relacionadas. Que no alteremos los precios. Si tú a una parte independiente le vendes a 10 pesos, pues que a tu parte relacionada, ahora no son exactamente los 10 pesos, porque tenemos ahí ciertos ajustes que sean 9.50. Sí. También hay que buscar la condición, otra de ellas. Nunca se vale vender abajo del costo, porque de repente si hay operaciones con parte relacionada, sí, que vendes abajo del costo. Y eso es un problema tanto contable como fiscal, ¿no? Ok. Pero en el estudio, ¿cómo se ve eso? ¿Qué se hace o qué? ¿Cómo lo investigas? Dentro del estudio, vamos, dependiendo del estudio que apliquemos, que ahorita vamos a ver cuáles son los... Hay diferentes métodos para hacer el estudio. Es buscar ese tipo de comparables en el mercado. Vamos con el primer método del mercado abierto. Ya sea, entramos primero con el mercado abierto local, te vas al regional, te vas al nacional, te vas al continental, y si no, te vas al mundial incluso. Ok. O sea, tú lo que estás buscando es otra empresa que haga lo mismo que yo. Ah, exactamente. Ok. Oye, dices, oye, tú vendes cuadros, hay 1000 que venden cuadros. Y con base en esas empresas, tú dices, ellas a cómo venden el cuadro. Exactamente. Déjame decir, te voy a decir más o menos cuál sería la función. Yo normalmente les digo que para efectos del estudio de precios de transferencia, uno de los departamentos importantes en la compañía, que sería el departamento de compras, se vuelve un departamento fiscal, fíjate, que es donde también perdemos de vista la información que guardan. Normalmente compras es uno de los departamentos que tradicionalmente termina el año y tira toda su información. Ahorita que veamos los métodos, vamos a ver quiénes están viendo normalmente los valores de mercado de las compras. ¿El gerente de compras? Pues el gerente de compras, ¿no? No saca cotizaciones, no ve las mejores condiciones de mercado, no ve, o sea, todo lo que es valor de mercado está en el departamento de compras. Claro. Ahí lo tenemos, ahí tenemos el 90% de la materia prima para hacer el estudio de precios de transferencia. Dentro de la propia compañía, fíjate.